Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy vamos a desgranar una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, el corazón de muchos fans alrededor del globo. Si están pensando bien, hablamos de una de esas parejas que nos hicieron soñar, suspirar y, en ocasiones, hasta sentir un poquito de celos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan de qué se trata? Pues prepárense porque lo que vamos a contarles hoy, con fecha de 26 de septiembre de 2025, es algo que nadie esperaba y que ha dejado a todos con la boca abierta. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y confirmaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque créanme, noticias como estas y muchas más las tendrán al alcance de su mano, de forma exclusiva, aquí en... Han pasado ya algunos años desde que Can Yaman y Demet Özdemir se robaron todas las miradas y los aplausos en la exitosa serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y encendió la chispa en la vida real. Los vimos juntos, enamorados, compartiendo momentos de complicidad que se filtraban a través de las redes sociales, y para sus seguidores, eran la pareja perfecta, el ideal que todos admirábamos. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, y sus fans los catapultaron a un nivel de idolatría que pocos artistas consiguen. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo navegan por aguas turbulentas, y tras un tiempo de intenso romance, su relación llegó a su fin, dejando un vacío y una ola de tristeza entre quienes los apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y a veces el destino tiene una forma peculiar de jugar con nosotros. Hoy, 26 de septiembre de 2025, estamos aquí para hablar de un giro inesperado, un giro que ha dejado a la prensa especializada, a los fans y a todos los observadores del mundo de la farándula turca en un estado de shock absoluto. Porque resulta que Can Yaman y Demet Özdemir, aquellos que parecían haber tomado caminos completamente separados, han vuelto a cruzar sus senderos de una manera que nadie vio venir, y lo han hecho para anunciar algo que nos ha volado la cabeza. Imagínense la escena. Hace apenas unos meses, ambos estaban inmersos en sus proyectos individuales. Can Yaman consolidando su carrera internacional con producciones en Italia y más allá, y Demet Özdemir, brillando en nuevas series y películas que la mantenían en la cúspide de la popularidad en Turquía. Sus vidas parecían ir por rumbos distintos, con romances y proyectos que llenaban las portadas de las revistas, pero sin rastro alguno de reconciliación o siquiera un acercamiento significativo. Y de repente, ¡zas! La noticia bomba estalló hace escasas horas, y ha sido tan inesperada que las redes sociales literalmente han explotado. Se habla de un reencuentro no solo casual, sino de un reencuentro planeado, un reencuentro con un propósito muy específico. Y aquí es donde la intriga se pone más jugosa, mis amigos. No se trata de un simple café para recordar viejos tiempos, ni de un encuentro amistoso. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que podría cambiar la dinámica de sus carreras y, por supuesto, alimentar de nuevo la llama de la esperanza para aquellos que siempre desearon verlos juntos de nuevo. Según fuentes muy cercanas, y esto es información que hemos estado rastreando sin descanso, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas, no solo a nivel personal, sino también profesionalmente. Sí, han oído bien. Se rumorea con mucha fuerza, y ya hay indicios muy sólidos, de que ambos estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y no un proyecto cualquiera, sino uno que promete ser un verdadero bombazo, un regreso triunfal que busca repetir, e incluso superar, el fenómeno de Erkencikus. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la especulación se desata. ¿Será otra serie de televisión que nos tenga pegados a la pantalla semana tras semana? O tal vez una película que los lleve a un nuevo nivel de reconocimiento cinematográfico. Las posibilidades son infinitas, pero lo que sí está claro es que esta unión estratégica no es una casualidad. Ambos son conscientes del poder que tienen como pareja en pantalla, de la devoción que les profesan sus seguidores, y de la marca que crearon juntos. Unir sus talentos en este momento podría ser la jugada maestra para ambos. Además, las informaciones sugieren que no se trataría de una colaboración improvisada. Parece que las negociaciones habrían estado en marcha durante meses, de manera discreta, lejos de los focos. Ambos habrían estado sopesando la oferta, evaluando guiones y finalmente tomando la decisión de apostar por este nuevo desafío juntos.
Y la fecha de hoy, 26 de septiembre de 2025, es el día en que esta bomba informativa ha decidido explotar. ¿Por qué esta fecha? Quizás porque coincide con el inicio de las grabaciones, o tal vez con la firma oficial de los contratos, o simplemente porque han decidido que era el momento perfecto para mantener al mundo expectante. Lo fascinante de esta noticia es la mezcla de nostalgia y expectativa que genera. Por un lado, tenemos el recuerdo imborrable de la pareja que conquistó nuestros corazones en Nerkenzikus. Por otro, la emoción de ver que son capaces de crear juntos ahora, con la experiencia y madurez que han adquirido en estos años. Can Yaman ha demostrado su versatilidad con proyectos internacionales, y Demet Özdemir ha seguido fortaleciendo su carrera con actuaciones memorables. Juntos en un nuevo contexto con un nuevo guión y una nueva historia, el potencial es inmenso. No podemos olvidar la magnitud del impacto que tuvo Erkenzikus a nivel global. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en numerosos países, convirtiendo a Can y Demet en ídolos internacionales. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en sinónimo de romance, comedia y ese tipo de química que es difícil de replicar. La expectación por verlos reunidos en un proyecto similar, pero con la evolución artística que ambos han experimentado, es altísima. Demet, por ejemplo, ha explorado roles más profundos y complejos en sus trabajos recientes, demostrando una evolución actoral notable. Por su parte, Can Yaman ha apostado por desafíos internacionales, incursionando en producciones de diferentes idiomas y géneros, lo que sin duda ha enriquecido su bagaje artístico. Las especulaciones sobre la naturaleza del proyecto son múltiples y alimentan la conversación en redes sociales. Algunos sugieren que podría ser una serie dramática con tintes románticos, que permita explorar las complejidades de una relación que se reencuentra tras el tiempo y la distancia. Otros, sin descartar la posibilidad de una comedia romántica, apuestan por algo completamente diferente, que rompa moldes y sorprenda a las audiencias. La propia industria turca ha evolucionado, con producciones cada vez más ambiciosas y con un alcance global. Un proyecto de esta envergadura, liderado por dos de sus estrellas más reconocidas, tiene el potencial de convertirse en un referente. Además, las informaciones sugieren que no se trataría de una colaboración improvisada. Parece que las negociaciones habrían estado en marcha durante meses, de manera discreta, lejos de los focos. Ambos habrían estado sopesando la oferta, evaluando guiones y, finalmente, tomando la decisión de apostar por este nuevo desafío juntos. Y la fecha de hoy, 26 de septiembre de 2025, es el día en que esta bomba informativa ha decidido explotar. ¿Por qué esta fecha? Quizás porque coincide con el inicio de las grabaciones, o tal vez con la firma oficial de los contratos, o simplemente porque han decidido que era el momento perfecto para mantener al mundo expectante. La estrategia de mantener un perfil bajo durante las negociaciones subraya la seriedad y el compromiso con este nuevo proyecto. El hecho de que hayan elegido unir sus carreras en este momento específico también dice mucho. Ambos están en un punto álgido de sus trayectorias, con una base de fans consolidada y un reconocimiento internacional. Esta unión no es solo una apuesta por la nostalgia, sino una estrategia inteligente para capitalizar su popularidad y lanzar un producto que tenga un impacto aún mayor. La sinergia entre sus personalidades y estilos artísticos, combinada con un guión potente y una producción de alta calidad, podría ser la fórmula para un éxito rotundo. Y no nos olvidemos de los rumores que, como siempre, acompañan a este tipo de noticias. Algunos apuntan a que la reconciliación personal, si es que la ha habido, podría ser un factor clave en esta decisión. Si bien ellos siempre han sido muy reservados con su vida privada, la idea de que hayan vuelto a sentir esa chispa, esa conexión especial, mientras preparan este nuevo proyecto, es algo que muchos fans ya están imaginando y deseando. Es esa dualidad entre la vida profesional y la personal lo que a menudo hace que las historias de las celebridades sean tan cautivadoras. La posibilidad de un romance reavivado, aunque sea solo en la imaginación de los fans, añade una capa extra de interés. Imaginemos la sinergia que podría crearse. Can Yaman con su carisma arrollador y su presencia imponente y Demet Özdemir con su gracia, su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas. Juntos podrían dar vida a personajes inolvidables, a una historia que resuene con fuerza en el público. Y la industria turca, que siempre está buscando reinventarse y lanzar producciones que conquisten mercados internacionales, podría estar ante el mayor éxito de la década. La química que demostraron en Erkenzikus fue un fenómeno difícil de explicar, una conexión que iba más allá de la actuación.
Poder presenciar cómo esa magia se manifiesta nuevamente, esta vez con la madurez y experiencia que ambos han acumulado, es una perspectiva emocionante. La forma en que se ha manejado esta noticia también es digna de análisis. El silencio, la discreción, y luego el anuncio explosivo. Esto solo aumenta el misterio y la anticipación. Los medios de comunicación turcos están eufóricos, las redes sociales arden con comentarios, teorías y esperanzas. Los hashtags relacionados con Can y Demet ya se han vuelto tendencia mundial. Es un fenómeno de masas, sin duda alguna. La expectación creada por la discreción previa solo ha amplificado el impacto de la noticia. Y aquí como siempre, queremos estar a la vanguardia de la información. Estamos desglosando cada detalle, buscando las confirmaciones más sólidas y trayéndoles el análisis más completo. La noticia del 26 de septiembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir no es solo un titular, es la señal de un posible renacimiento, de una nueva era para esta pareja que tanto amamos y que tanto nos ha dado. Nuestro compromiso es ofrecerles la información más veraz y completa, analizando cada ángulo de esta sorprendente noticia. Así que, mis queridos seguidores, la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué será este nuevo proyecto? ¿Qué personajes interpretarán? ¿Será una historia de amor, una comedia, un drama? Las posibilidades son infinitas y la expectación solo va en aumento. Lo que sí sabemos es que si Can Yaman y Demet Özdemir deciden unir sus fuerzas, el resultado será, sin duda alguna, algo digno de verse, algo que nos atrapará desde el primer momento y nos hará volver a creer en la magia del cine y la televisión. La anticipación por los detalles del guión, el director, el elenco secundario y sobre todo, la trama, es palpable. En resumen, hoy 26 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento turco ha sido testigo de un regreso inesperado y emocionante. Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkencikus, han decidido unir sus caminos nuevamente, esta vez, en un nuevo e intrigante proyecto que promete ser un nuevo éxito. La noticia ha sacudido a los fans y a la prensa, y las especulaciones sobre la naturaleza de esta colaboración no se han hecho esperar. Lo que es seguro es que esta unión estratégica no solo aviva la nostalgia de su pasado éxito, sino que también genera una enorme expectativa por lo que podrán crear juntos en el futuro. Y así, mis amigos, llegamos al final de este recorrido por esta noticia tan impactante. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. De verdad, ha sido un placer desgranar con ustedes este acontecimiento que sin duda marcará un antes y un después. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de este nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que podrán repetir el éxito de Erkencikus? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos, en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias impactantes. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.